Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de los elementos de toda prueba pericial. Vamos a hablar con suficiencia de cada uno de ellos y esperamos dar completa claridad respecto de cada uno de estos. Los elementos de la prueba pericial es el arribo que debe realizar el juez para empaparse de los lineamientos técnicos, científicos o artísticos para determinar el asunto del litigio, no satisfaciéndose solamente con la idoneidad del perito y sus conclusiones, sino que también debe tener en consideración el método usado. La utilidad de la prueba pericial cobra protagonismo cuando se está enfrente de un asunto litigioso especializado sobre una ciencia, arte o técnica. Esto no puede solicitar una parte, las partes unidas, toda vez que las pruebas son del proceso y no de una de las partes, o el juez de oficio, especialmente en los casos de amparo de pobreza. Una vez que hemos analizado el contexto, vale la pena ahora entrar a estudiar los tres elementos de toda prueba pericial. La idoneidad. Hay que revisar la idoneidad del perito, porque cada requisito del artículo 226, trae 10 requisitos que se deben cumplir a cabalidad, pero no es un tema de formalismo. Este artículo y los postulados que están dentro de a mi juicio, tienen una doble finalidad. Por un lado, sirven como criterio de admisión de la prueba, ya que una falta de los mismos se traduce en una causal de rechazo. Y por otro lado, la verificación de dichos requisitos constituye una verificación a la idoneidad del perito. Confiabilidad metódica y científica, que me va a permitir verificar que el dictamen fue hecho por un experto y que sus conclusiones revisten de rigor científico, artístico y técnico suficiente como para poder resolver una situación problemática. El único que puede practicar una prueba pericial es el perito, y este es un experto en el arte, ciencia o técnica de la especialidad que se pretenda probar. Este perito puede ser realizado por una institución o por un profesional autorizado. Debe revisarse que no se esté inmerso en una de las causales enlistadas en el artículo 50. Una crítica gira en torno a la tarifa legal y no puede llegar siquiera a pensarse que entre más, mejor. Que entre más peritos expertos en lo que sea, pero a fin de cuentas peritos, que se lleven a un proceso, van a acreditar mejor un hecho. Lo que es esencial es que la persona que realizó el estudio era la idónea para hacerlo. La sana crítica, a la que hace referencia al artículo 232, a mi juicio, lo que permite es afirmar una decantación por el perfil más idóneo en caso de enfrentarse a varios dictámenes periciales. Sin embargo, no se puede dejar de lado el carácter subjetivo del perito en audiencia, es decir, el comportamiento del mismo en la audiencia. Un incorrecto entendimiento de este postulado puede llevar a entender que la idoneidad se dé por sentada por el solo hecho de tratarse de un auxiliar de la justicia, mas no por los fundamentos técnicos, científicos o artísticos que puedan proporcionar. Finalmente, la idoneidad presupone que por sus calidades, por la comunidad científica, artística o especial a la que pertenece, el concepto rendido guarde congruencia con los métodos propios de la especialidad. Esto nos da lugar a hablar del método. El método de la prueba es ver la actuación de esa ciencia, cómo se hizo, para saber la calidad del método que empleó el perito. Este debe ser moderno, actualizado y sentado en la comunidad de esa ciencia. Si es un método en implementación sin experiencia en la práctica, va a ser muy fácil de controvertir. El dictamen debe establecer el método que utilizó. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. En él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas y lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. El profesor Davis Echandía enseña que en materia jurídica la prueba no tiene una finalidad o naturaleza diferente a la que le corresponde a cualquier ciencia reconstructiva y que el método judicial probatorio es uno de los varios comprendidos en el género reconstructivo. Asimismo, niega que su función sea exclusivamente en materia procesal, ya que advierte un uso práctico más frecuente y general en las actividades extraprocesales. Exige la normatividad procesal complementar el dictamen advirtiendo si esos exámenes, métodos, experimentos o investigaciones corresponden a los mismos llevados a cabo en el ejercicio ordinario de la profesión. Requerimientos que en conjunto buscan garantizar la fiabilidad de un dictamen. No podemos olvidar que ninguna ciencia es infalible, por ello, no se puede quedar únicamente con las conclusiones, sino que el juez tiene que tener un conocimiento que le permita valorar los métodos utilizados para valorar la prueba, tratando de lograr un mayor grado de certeza y ahí determinar su decisión. Finalmente, las conclusiones son lo más importante de la prueba pericial. Lo más importante es poder concluir. Estas deben ser atenuadas en un lenguaje morigerado, en un término entendibles para todos, traducidos a un lenguaje cotidiano a quien va dirigido el fallo. En derecho procesal busca mejorar la calidad de vida de las personas,
No es para enredar los litigios, sino para que los derechos sustanciales se realicen. Lo más importante es que tiene que estar en un lenguaje cotidiano para que se pueda interpretar y buscar soluciones. Las conclusiones deben guardar una estrecha relación con la idoneidad del perito y el método utilizado por él mismo, ya que, por ejemplo, no sería fiable si un perito experto en artes, por ejemplo, usa una técnica genética para comprobar si la causa de una muerte fue una perforación en el hígado o en el pulmón. Esta conclusión sería completamente caprichosa y alejada del rigor científico. Respecto de la claridad de las conclusiones, debe unirse el verdadero propósito del derecho procesal. Como lo decía anteriormente, es mejorar la calidad de vida y no para enredar o para que suene mejor, sino es para avanzar. Esta es la reflexión a la que quiero dejar y la que quiero apuntar. El derecho procesal sirve para avanzar, y sobre este punto conviene recordar el tan olvidado a veces artículo 11 del Código General del Proceso. Muchas gracias y espero este video haya sido de utilidad y prestar claridad respecto de los 3 elementos esenciales en toda prueba pericial. Hasta una próxima oportunidad.